Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan capítulo 20, versos del 1 al 9 de este domingo, se nos habla del discípulo amado que vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los apóstoles no lo habían visto aún, solo vieron las señales y creyeron que Jesús había resucitado. Muchos quisieran ver a Dios para creer en Él. Dichosos, dirá Jesús a Tomás el próximo domingo, los que creen sin haber visto. Quienes dicen ver a Dios, si no viven de la fe, pueden volverse fanáticos de la vida religiosa, incapaces de caminar en la libertad del Evangelio, y haciéndose esclavos de las interpretaciones de lo que Dios pudo tal vez decirles. Quienes convivieron con Él bien saben que el Señor vino no a esclavizarnos, sino a impulsar al hombre desde su propia cultura, para que camine hacia el encuentro y el compromiso con el Señor resucitado, a quien contemplamos por la fe en el testimonio que nos dejaron quienes estuvieron con Él. El verdadero discípulo penetra en el sentido del sepulcro vacío que está contemplando y comprende lo que ha sucedido. Ve que solo el silencio de la tumba vacía está dando testimonio de la resurrección. Vio y creyó. Entonces tienen sentido las Escrituras y tiene sentido creer. Dios no es una palabra engañosa. Dios, en verdad, ha visitado y redimido a su pueblo. La Eucaristía, además de ser un signo del amor que Dios nos tiene, es para nosotros el signo insuperable de la caridad de Dios, que alimenta a quienes nos encaminamos hacia la patria eterna, para que no desfallezcamos de hambre en el camino y frágiles caigamos nuevamente en tentación. La misión de la Iglesia en este aspecto no puede verse completamente satisfecha cuando se ha convertido en promotora de la justicia, de la distribución justa de los bienes, del respeto de los derechos humanos, del cumplimiento responsable
en las diversas actividades que desarrollan sus miembros, del pago justo de salarios, etc. Si su misión se llegara a agotar en la simple promoción humana, temporal y pasajera, esto podría hacerse por simple filantropía y la entrega de Cristo no tendría sentido para su Iglesia. La Iglesia busca la salvación del hombre, la renovación total de cada uno, donde sea posible que Dios sople en nosotros el viento, la fuerza de su Espíritu, para que seamos constructores de un mundo más fraterno, más solidario, más en paz, como consecuencia de la presencia del Señor en el hombre que ha sido renovado en Cristo y que tiende hacia donde Cristo, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Que Dios nos conceda, por intercesión de María, Madre de Dios, la fortaleza necesaria para que la fe en Cristo, que hemos aceptado de un modo consciente y personal, y la vida divina recibida en el bautismo, no se nos quede en vana palabrería o en manifestaciones pietistas de una fe que perdió la fuerza de su compromiso, sino que proclamemos con nuestras obras que el resucitado está, vive en nosotros y se hace compañero que devuelve la esperanza a los corazones rotos a causa del pecado o de las injusticias. Entonces, en verdad, junto con ellos, estaremos en camino hacia la patria, donde celebraremos el banquete pascual definitivo y eterno.